Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy le doy gracias a Dios por la oportunidad de traer la palabra. También le damos gracias a Dios por la oportunidad de honrar a nuestros pastores. Muchas veces en la iglesia los pastores dan y dan y dan, y muy pocas veces se les da a ellos. Eso en este día, en esta mañana, in this morning, queremos agradecer el ministerio. We want to thank God for your ministry. El ministerio es difícil, ministry is hard. Ministry takes a toll, el ministerio toma tiempo, toma una carga. A ministry is something that a person is called to. El ministerio es algo que una persona es llamado. Not everyone wants to have a ministry. Todo el mundo quiere tener un ministerio, and everyone can have a ministry. Todo el mundo puede tener un ministerio. El problema es que muchos de nosotros no queremos pagar el precio para tener el ministerio. The problem is that a lot of us don't want to pay the price to have a ministry. So this morning we want to honor our pastors. Esta mañana queremos honrar a nuestros pastores. And when I was thinking about the preaching, cuando estaba pensando sobre la predicación, mire, no sé de quién es, pero que no se piquen. I was thinking, what am I going to say? Yo estaba pensando, ¿qué es lo que yo voy a decir de los pastores? I've known Lulu since she was approximately 16 years of age. We were working together when she first became the sectional youth leader back in those days. Yo conocí a Lulu, o empecé a trabajar con ella cuando ella tenía como 16 años, que era la presidenta en aquellos tiempos, ¿verdad?, de la sección de jóvenes en un campamento. I've known Tommy since he was 12. Me and Tommy started coming to this church approximately around the same time. Yo y Tommy empezamos a venir a la iglesia aproximadamente al mismo tiempo. I have known Brother Chides for a long time. Yo conocí al hermano Chides por mucho tiempo. Desde que él estaba en Getsemaní, que lo invitaban a predicar a la iglesia donde yo iba, where I met him because he would be invited to go preach in the church that I used to attend. So, tengo muchas historias, pero no las voy a decir todas, okay? Only the good ones, nomás las buenas, okay? Pero vamos a empezar. Si por favor se ponen de pie, por favor. I thank God for the opportunity. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de exponer su palabra. If you can open up your Bibles, please, to 1 Corinthians 11:1. Si pueden abrir sus Biblias, por favor, a 1 de Corintios 11:1. Hay notas de la predicación. There's notes for the preaching. If you need one, I left some in the front. Tengo unos enfrente y unos atrás. Si necesitan, por favor, la hermana Judith o el hermano Joel las pueden pasar. Brother Joel, Brother Judith can pass them out if you guys need the notes for the preaching. 1 Corinthians 11:1, Primera de Corintios 11:1 dice así en inglés. Dice, follow me as I follow the example of Christ. Primera de Corintios 11:1 dice, imítenme así como yo imito a Cristo. Dios bendiga su palabra. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Como les dije, yo estuve pensando, estuve orando sobre qué predicar, qué cosas decir de los pastores. Y se me vino a la mente algunas cosas. A lot of things crossed through my mind. But this morning, I want to share with you the things that I have learned from my pastors. Esta mañana yo quiero predicar sobre cosas que yo he aprendido sobre o de mis pastores. Okay? Y luego también le hice esa misma pregunta a algunas personas de la iglesia. I also asked the same question to some people in church. Okay? Because I wanted to see what they have learned. Yo quería saber qué es lo que ellos han aprendido de los pastores individualmente. So voy a empezar a hablar de uno por uno. Okay? We're going to start talking about one by one. Okay? And in your notes you have a blank. En sus notas usted tiene un espacio para que usted escriba las cosas que usted ha aprendido sobre ellos. Porque lo que yo he aprendido de ellos, a lo mejor usted ha aprendido otras cosas. Maybe what I have learned from them, you have learned something else. So this is also a time for you to reflect on the things that you have learned. Eso también es un tiempo para que usted piense en las cosas que usted ha aprendido. So esta mañana vamos a empezar con Lulu.
We're going to start with Lulu. So, what did people say about Lulu? ¿Qué es lo que las personas dijeron de Lulu? So I have here 1, 2, 3, 4, 5. I have 6 things. Tengo 6 cosas que la gente dijeron de Lulu. Okay? The first one is dedication. La primera es dedicación. La segunda es pasión, passion. The third one, knowledge, conocimiento. The fourth and fifth is actually the same. La cuarta y quinta es la misma, amor. Y la última, la sexta es a good teacher, una buena maestra. Okay, so cuando yo estaba pensando qué cosas he aprendido de los pastores, se me vino a la mente este versículo de 1 de Corintios, porque no solamente es qué cosas hemos aprendido de los pastores, sino qué cosas podemos aprender de Jesús que hemos aprendido a través de los pastores. ¿Sí me entienden? Y por eso que este versículo es clave. That's why this verse is key, because we need to be able to imitate someone who is imitating Christ, porque nosotros debemos imitar a alguien que está imitando a Cristo. So what have I learned from Lulu? ¿Qué es lo que yo, soy bien chillón, okay? I promise. Yo sé que me miro bien macho por fuera, pero ni modo. All right. What can I say? No se ríen así, por favor, no es para tanto. What have I learned from Lulu? ¿Qué he aprendido de Lulu? Passion. Luke 19:41. Lucas 19:41 dice, Now as he drew near, he saw the city and wept over it. Jesús cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Eso es pasión. That's passion, right? When you see a need and you cry over it, cuando uno mira la necesidad y llora sobre ella, eso es pasión. That is passion. You know? And we need to have the same passion. Nosotros tenemos que tener esa misma pasión. Ahora, ¿cómo lo he visto en el ministerio de Lulu? Porque si me conocen a mí, saben que yo soy muy concreto. I'm very concrete. Cuando yo les hago preguntas a los Rangers y me dicen, ¿cómo estuvo tu día? ¿O qué aprendiste? Dice, ¿todo bien? Le digo, no, not good enough. Give me concrete details. Dame detalles concretos. I need numbers. Quiero números. Quiero cosas, you know? So yo he visto la pasión de Lulu en los diferentes ministerios. I have seen Lulu's passion through the different ministries. You know, like I said, I have worked with Lulu since she was 16, 17. Yo trabajo con Lulu que tenía 16, 17 años, through the youth, los jóvenes, and then through not only kid men, but also Christian education, no solamente el ministerio de niños que es ahora, Kids Ministries, sino también educación cristiana. And through all these years, a través de todos estos años, poquitos, ¿ok? Sí, porque tampoco, se nota la pasión. You notice the passion. ¿Y sabe por qué notamos la pasión? ¿O en qué se mira la pasión? En los resultados. You see the passion because you see the results. You know, it's hard to get 300 people together. Es difícil juntar a 300 personas de diferentes ciudades, from different cities. She did it through the summit. Ella lo hizo a través del summit. Cosas que nunca se había hecho. We've never done that before. She did it. Ella lo hizo. Eso es pasión. That's passion. And you might say, es que la gente fue porque vieron la pasión. Los pastores vieron la pasión que ella tenía y llevaron a sus personas para que esas personas sintieran la pasión. They went because the pastor saw the passion that she had, and that they sent their people because they wanted their people to have the same passion that she had. So thank you, Lulu, for that. That is passion. Eso es pasión. When you cry because of for an event, cuando uno llora por un evento, when you feel a burden for kids, cuando uno siente carga por los niños, and it's not a burden, no es una carga donde nomás es, ay, vamos a orar por los niños. It's not a burden, just like, let's just pray over the kids. When it's here, and you dream about it, cuando sueñas sobre eso, when you plan it, cuando lo planea, cuando uno invierte tiempo, when you invest time, when you invest your money, su dinero, su esfuerzo, your effort, your family time, el tiempo de la familia, that's passion. Eso es pasión. Y es la pasión que nosotros debemos de tener cuando estamos haciendo nuestros ministerios. The same passion that we should have when we are ministering in our own ministries. And we want that. Queremos eso.
You know, like we have also seen it in the way she teaches. Someone said, a good teacher. También lo hemos visto en sus enseñanzas. You know, it's not easy to teach. No es fácil enseñar. I think it's easier to preach. Yo pienso que es más fácil predicar. Because teaching requires a lot more research. Porque para mí la enseñanza se toma mucho más estudio. You know, la historia, the history, the culture, la cultura, the writer, el escritor, and all this other stuff, y todas estas cosas. And that requires time. Eso se toma tiempo. And that requires passion. Y eso se toma pasión. A lot of people want to say, mucha gente quiere decir, I want to be a teacher. Yo quiero ser maestro. That's cool, qué bueno, gracias a Dios que we need teachers. Necesitamos maestros. But are we willing to invest all that? ¿Estamos dispuestos a invertir todo eso para ser maestros exitosos? Are we willing to invest all that to be successful teachers? That's the secret. Eso es el secreto. Y eso se toma pasión. That requires passion. You know? So I hope that what I have learned is that passion. So thank you for that. Okay? Now Tommy. Like I said, Tommy, I've known Tommy since he started coming to church. Yo conocí a Tommy desde que empezó a venir a la iglesia. Tommy was a really, really quiet kid. Tommy era un jovencito, ¿verdad? Muy, muy callado. En aquellos tiempos, todavía no. ¿Qué dice? ¿Por qué dijo eso? You know? All right. Los Rangers que tenían en ese tiempo, they were kind of crazy. Estaban bastante locos. Right, Tommy? Y Tommy, todo lo que hacía, everything that Tommy did was he would sit like in the middle, and then he would sit down, nomás se sentaba, y nomás estaba riendo. He would just laugh, pero not out loud, pero no así audiblemente. Nomás estaba like, all right? So I've known him ever since. Lo he conocido desde entonces. God has changed Tommy. Dios ha cambiado a Tommy, ¿verdad? Porque ya Tommy habla. No se rían así tampoco. Sorry, Tommy. I got your back, Tommy. I got your back. Okay? What have I learned about Tommy? ¿Qué es lo que yo he aprendido de Tommy? Mateo 16:18, Matthew 16:18 says, yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán sobre ella. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. What have I learned from Tommy? ¿Qué yo he aprendido de Tommy? Visión, the vision. Let me tell you, let me give you a couple of examples. Déjenle digo algunos ejemplos. I can tell you the church that Tommy wants. Yo le puedo decir la iglesia que Tommy quiere. ¿Quiere que le diga? I'm going to tell you. Va a sentar de 400 a 500 personas. It's going to seat 400 to 500 people. Right, Tommy? Right? Va a tener cuando menos 10 cuartos de clase. At least 10 classrooms. Right, Tommy? Cada cuarto de clase va a sentar a 20 personas. Every room is going to sit about 20 people. Right, Tommy? Right? Va a tener un nursery. Va a tener guardería. Va a tener comedor porque nos gusta comer. It's going to have a dining area because we like to eat, right? Va a tener una oficina. It's going to have an office. Cuando se porten mal, you know where you're going, all right? All right? You know? Va a tener cocina. It's going to have a kitchen. You know? How do I know that? ¿Cómo sé eso? ¿Sabe por qué? Vision. Visión. You know? But vision is more than just a dream. Una visión es más que un sueño. Cualquiera puede soñar, ¿verdad que sí? We all can dream. Pero ¿qué se lleva que cambie de un sueño a una visión? What is the difference between a dream and a vision? I'll tell you what it is. Déjale enseño qué es. Soñar es estar así. I hope I don't get feedback. Es estar así. Ay, si Dios me diera una iglesia, a big church, si Dios me diera, I just want a big church. Yo nomás quiero una iglesia grande. That's a dream. Anyone can dream. Cualquiera puede soñar. Visión es hacer esto.
Vision is to do this. ¿Vende su casita? That's vision. That's the difference. Vision requires action. La visión requiere acción. You know? Visión es juntar a los varones y luego ir a la calle Alabama a caminar en la montaña. That's vision. To get a bunch of men and go walk around Alabama Street next to Joe, allá donde venden el concreto, where they sell the concrete. That's vision. That's not a dream. Eso no es un sueño. When you do something about it, that's vision. Cuando uno hace algo al respecto, eso es visión. Soñar es fácil. To dream is easy. To have a vision takes effort. La visión toma esfuerzo. Y para hacer la visión realidad, se toma trabajo. And to make a vision a reality requires a lot of work. So thank you, Tommy, for having a vision. If you don't believe me, I think there's church plants back there. They're still back there? The plants? Hay unos planes ya de la iglesia. Good to go. You want to see them? He'll bring them. You know? That's a vision. You know? That's what I've learned about Tommy. Fue lo que yo aprendí de Tommy. ¿Sabe dónde más tener una visión para un edificio bonito es bonito? It's good. Pero la visión para la gente, that's even better. The vision for the people, it's even better. We have an application, tenemos una aplicación. With all the resources that the church has, todos los recursos que tiene, bueno, la mayor parte, most of the resources the church has, they're at our disposal. Están a nuestra disposición, gratis, free. You know what the vision is? ¿Sabe cuál es la visión? El crecimiento suyo, personal. Tommy doesn't wants more than just the numbers. Tommy quiere más que los números. Quiere el crecimiento individual. He wants the individual growth. Because the stronger the individual growth, entre más fuerte sea el crecimiento personal, más grande puede ser el crecimiento de la iglesia. The stronger the growth of the church can be. Because if we, as the church members, y nosotros como miembros de la iglesia, if we're weak, si somos débiles, how can we sustain a bigger church? ¿Cómo vamos a sostener una iglesia más grande? How can we sustain bigger numbers? ¿Cómo vamos a sostener números más grandes? So I need to have the knowledge. Yo tengo que tener el conocimiento. I need to have the passion. Tengo que tener el conocimiento. I need to have the planning. Tengo que tener la planeación. And that takes effort. Eso se toma tiempo. And that's what he has. So when we have a chance, just play with the application. You're not going to break it. No va a quebrar la aplicación. You might break your phone, but you're not going to break the application, okay? Tal vez quiebre su teléfono, pero la aplicación no. Tome el tiempo para crecer, because that's what he wants. Take time for your growth, because that's what he wants. Can I tell you something? Que les digo algo. Este tipo de mensaje, this type of message, guess where I got it from? ¿Sabe dónde lo oí la primera vez? Do you remember where? No? It was my sister's funeral. Fue el funeral de mi hermana. You remember now? And Tommy predicó. ¿Qué aprendí de la hermana Llamas? Y es difícil para yo recordarme de un sermón. It's really hard, okay? All right, I'm very honest. Hey, I'm being honest. Para yo recordarme de cualquier sermón es muy difícil. I remember that one. Because that's what you learn. Eso es lo que aprende uno. You know what I'm saying? ¿Se entiende, verdad? Son cosas que uno aprende. Those are things that you learn by observing, observando, by paying attention, poniendo atención, by letting yourself be influenced, dejándose ser influenciado por los pastores. Now, Brother Chaires, can you go to the last verse? Mano Chaires. Como les digo, yo conozco a hermano Chaires desde hace mucho tiempo. I've known Brother Chaires for a long time. Probably 1985, probablemente desde el 85, yo diría. You know, Mark 8:20, Marcos 8, no, ¿qué dijeron la gente? No, did I say what people have learned about you, Tommy? The fun stuff.
The tummy. Surrender. El rendimiento. Dos personas dijeron disciplina. Two people said discipline. Se me hace que quisieron decir regaños, pero disciplina se oye más bonito, you know. I still want to say, scolding, but yeah, discipline sounds a lot more spiritual, you know. Dedication. Dedicación. Discipline. Disciplina. Responsible. Ser responsable. So that's Tommy. ¿Qué dijo la gente del hermano Chaides? What did people say about Brother Chaides? They said perseverance. Two people said perseverance. Dos personas dijeron perseverancia. You know, ser pastor por 30 años no es fácil. It's no joke. You know, eso es perseverancia. To know God, conocer a Dios. Wisdom, sabiduría. Humility, humildad. Loving, ser amoroso. Esto es lo que la gente dijo del hermano Chaides. Que lo que yo aprendí del hermano Chaides, Marcos 8:20, Mark 8:20 says, and when I broke the 7 loaves for 4,000, did I get it right? Let me read it. I'm sorry, I got the wrong one. Dice, I have compassion. It's Mark 8, but it's higher. I have compassion for these people. They have already been with me 3 days and have nothing to eat. Dice versículo 2, I'm sorry, verse 2. Dice, siento compasión de esta gente porque llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. So, ¿qué es lo que yo he aprendido del hermano Chaides? Compasión. Compassion. You know? Todos aquí, no, yo he estado aquí más tiempo que todos ustedes. Si ustedes no saben cómo yo llegué a la iglesia, cómo mi familia llegó a la iglesia, so you guys don't know how my family got to church. My family was saved in another church. Mi iglesia fue salva en otra iglesia. And the church was deteriorating. Esa iglesia se estaba deteriorando. It was breaking up, se estaba quebrantando. And we were looking for a church. Estábamos buscando otra iglesia. Brother Chaides went to preach at that church. El hermano Chaides fue a predicar a esa iglesia. Right when they were first opening this church, cuando apenas estaban abriendo la iglesia. And we didn't move right away. No nos movimos inmediatamente. You know? It wasn't until we got to the breaking point. Fue hasta que nosotros como familia llegamos a un punto de quebrantamiento donde tuvimos que dejar la iglesia, where we needed to leave the church. And we came to Trinidad, y venimos a la Trinidad, and we were over there on Dyer, estábamos ahí en la Dyer en Van Buren. You know, and I still remember the first service. It was a Sunday night service in November 1988. And I'm bad with dates too, okay? Soy pésimo para las fechas, pero fue un domingo en la tarde en un noviembre de 1988. It's a long time ago, okay? And all my family, todos pasamos. And we all passed to the front, all my family passed to the front. And the only prayer that the Chaides did for us, la única oración que ellos hicieron por ellos es, God, heal them. Dios, sánalos. They didn't pray that we stay here. No oraron que nos quedáramos aquí. They didn't pray, you know, God, give them money. Dios, dale dinero. Dios, dale salud. God, give them health. You know, they didn't pray for anything like that. The only thing they worried about, lo único que se preocuparon era que estuviéramos bien. Is that we would be okay. That's compassion. Eso es compasión. When you worry about the people, cuando uno se preocupa de las personas, the people will take care of you. La gente lo va a cuidar a uno. La gente va a cuidar al ministerio. People will take care of ministry. People are loyal to Brother Chaides. La gente es leal al hermano Chaides because they know that he has compassion. La gente sabe que él tiene compasión. Si usted necesita algo, vaya con él. If you need something, go to him. He's going to do everything possible to help you. Él va a hacer todo lo posible para ayudarle. Es compassion. Eso es compasión. Jesús tuvo compasión por las almas. Jesus had compassion for the souls.
Brother Chaires, los hermanos Chaires, when they were first looking for a church, cuando primero estaban buscando un terreno, un lugar para fundar la iglesia, they drove by this area, pasaron por esta área, this neighborhood, este barrio, and they saw the kids. Y miraron a los niños jugando en la calle. Y ellos dijeron, aquí es. This is it. Eso es compasión. That's compassion. And that's what we need to have. Eso es lo que tenemos que tener nosotros. Compassion. So thank you, Brother Chávez. Gracias, hermano Chávez, por su compasión todos estos años. You know? Y quiero terminar con esto. Estamos aquí no solamente para celebrar a los pastores y honrar a los pastores. We're not only here to celebrate the pastors or to honor the pastors, although we're here to do that. The most important thing that we're doing today, lo más importante que estamos haciendo, is that we're celebrating God's faithfulness towards man. Queremos estar aquí porque queremos celebrar la fidelidad de Dios hacia el hombre. These three people have a ministry because God has been faithful. Ellos tienen ministerio porque Dios ha sido fiel. And yes, they have invested. Sí, ellos han invertido. But it's God's faithfulness that has them here. Es la fidelidad de Dios que los tiene aquí. Y eso es lo que queremos celebrar en este día. Sí los honramos. Yes, we honor them. But more than anything, we want to honor God. Más que todo, queremos honrar a Dios. Because the God Almighty, el Dios Todopoderoso, the God who created heaven and earth, el Dios que creó el cielo y la tierra, se digna. He humbles himself and he looks at us y nos mira a nosotros y nos dice, I can use him. Yo lo puedo usar a él. Y con faltas, with weaknesses, and with faults, y con errores, and with sins, y con pecados, God still says, Dios todavía dice, I can use you. Yo te puedo usar. Y así como Dios los ha usado a ellos, Dios nos quiere usar a nosotros. Just like God has used them, He wants to use us. You know? And if one day they see ministries jumping from this church somewhere else, y si un día ellos miran ministerios salir de esta iglesia a otra parte, yo le garantizo they're going to be the happiest people on earth. Ellos van a ser las personas más felices de la tierra, because our job is to minister so that others become ministers. Porque nuestro trabajo, el trabajo de ellos es crear a otros, ministrar a otros para que ellos sean ministros. That's their goal. Esa es su meta. So en esta mañana, I would like to ask all of you guys. Es más, come here, Jaden. Come on here, man. No honramos a Jaden desde hoy. Pero Jaden, I want to thank you, okay? Es difícil ser hijo del pastor. Cuando Tommy y Lulu se quedan tarde, Jaden se queda tarde. Cuando ellos están ministrando en otra iglesia, a veces él va a otra iglesia, a veces se queda con grandma, sometimes he goes, sometimes he stays with grandma. And it takes a toll. Es una carga. And it's a burden. Es una carga. And people look at kids, gente mira, the preacher's kids, mira que la gente mira los hijos de los pastores y quieren mirar un santo. And they want to see a holy person. All Jaden is a kid. Todo lo que es un joven. Con todo lo bueno y todo lo malo, all the good, all the bad. So, today, mijo, we also honor you. Okay? Thank you for sharing your parents. Let's support. Let's support your papá. Thank you for lending your grandma. Okay, love you. Okay?